Adelante, Marino. Era respecto a tu testimonio, no al testimonio de otra persona. Es que hay alguien que le comenta de tu testimonio y esta persona no cree que tú hayas tenido una vivencia mística. Pero bueno, esto es cuestión de fe y si vemos, aquí está el punto importante, la conversión tan profunda que tiene Marino, porque él habla de su antes y después, pues realmente ahí estuvo la mano, la gracia de Dios actuando en la vida de Marino. Alicia, es importante también comprender que las personas que tienen dificultad con aceptar una transformación en sus propias vidas, pues con más razón van a tener dificultad aceptando la transformación de otros, porque para uno poder comenzar a apreciar lo que hay en el prójimo, tiene que comenzar a apreciar lo que hay en sí mismo, porque de lo contrario, ¿cómo se puede? El mismo Evangelio dice, si no amas a tu hermano a quien puedes ver, ¿cómo me podrás amar a mí que no me ves? Y la realidad es que la vivencia espiritual debe comenzar en el corazón del hombre mismo, porque es como decir la iglesia, el templo de Dios debe comenzar dentro de nuestro corazón, porque ¿qué nos ganamos nosotros con ir a la iglesia si nosotros no tenemos respeto siquiera por lo que hay en nuestro propio corazón? Por lo tanto, ir a la iglesia no produce absolutamente ningún beneficio ni ningún crecimiento, porque nosotros interiormente no estamos con ninguna interés de cambiar lo que está por dentro de nosotros, como sucede con los fariseos del Evangelio, que están allí viviendo su propia vida, pero no la están viviendo para glorificar a Dios, sino que se están glorificando a sí mismos. Entonces, en la verdadera conversión, cuando hablamos de la verdadera conversión, hay que tener en cuenta de que nosotros, cuando nos enfrentamos a la incredulidad de los demás, cuando nos enfrentamos a la dureza de corazón del prójimo que no tiene una relación con Dios, cuando nos enfrentamos a un estado de tibieza o de frialdad de seres que viven en el espíritu de la indiferencia, lo primero que debemos hacer es estar muy tranquilos, con mucha paz, porque lo que necesitan esas personas es un amor verdadero que no conocen, que es el amor de Dios. Y el amor de Dios solamente se puede presentar con la compasión, con la caridad y con el perdón, que es aceptar a esas personas en su incredulidad, sin violentarlos, sin confrontarlos, sin amenazarlos con la verdad, sino simplemente dándoles un testimonio con la paciencia y la tolerancia de una persona que acepta lo que ellos están viviendo, sin estar de acuerdo de que el camino de la vida sea la incredulidad, la dureza de corazón, la indiferencia o el desprecio por las cosas sobrenaturales, y aceptar todo eso, aceptar que ellos viven eso sin compartirlo, porque nosotros no podemos aceptar de que esa sea una forma de vida, y debemos siempre exhortar a las personas que viven así a que cambien y abracen a Dios y encuentren lo que nosotros encontramos, pero nunca entablando una batalla de discusiones ni de argumentos, porque precisamente lo que San Pablo nos enseña es que nosotros nunca debemos enfrascarnos en argumentos con nadie sobre la fe, porque no tenemos que establecer una defensa de la fe, sino que nosotros debemos proclamar la palabra de Dios y proclamar el reino de Dios entre nosotros con nuestro propio testimonio. Y entre más testimonio tengamos, porque estamos más llenos de Dios, más luz pueden recibir aquellos que no tienen, y la reciben directamente del amor que habita en nosotros, por la paciencia, por la capacidad que tenemos de amar a una persona a pesar de que esa persona no nos aprecie, no crea lo que les decimos, y que inclusive nos persigan, porque hay personas dentro de nuestra propia familia que nos persiguen por lo que nosotros somos. Por eso Jesús advirtió: el mundo no me quiere, y el mundo tampoco los va a querer a ustedes. El mundo me odia, los va a odiar a ustedes. Y por eso todo el que vive fielmente en el Señor es odiado por el mundo y perseguido. Y ese mundo incluye a la misma familia que no está con Dios. Por eso Jesús dice con mucha claridad: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, dándonos una enseñanza de que
las únicas personas que podríamos considerar que son la verdadera familia en Dios son aquellos que creen en Dios. A los demás los honramos como hijos de Dios, pero no necesariamente vamos a estar compenetrados en su forma de ser ni en su forma de pensar, porque no podemos comulgar con ellos en lo que ellos comulgan, porque no están comulgando con Dios. Entonces hay que tener mucha sabiduría de cómo vivir la verdadera conversión, teniendo en cuenta de que lo que manda en la verdadera conversión es la luz que logramos acumular por la fidelidad a Dios, que está transformando nuestro corazón, para que la gente pueda ver esa luz en nuestro corazón y se puedan enamorar de ella, y no necesariamente de nuestras palabras o de nuestros argumentos, y no porque no sean necesarios, sino porque son alternativas a la luz que llevamos. Primero se debe vivir a Dios en el corazón para que Él habite en nosotros, y lo demás llega por añadidura, porque el Espíritu Santo mismo escogerá las palabras apropiadas en el momento apropiado para hablarle a la persona apropiada, que el mismo Espíritu escoge cuando verdaderamente vive en nosotros. Así es, Marino, es de suma importancia recordar que las palabras se las lleva el viento. Lo que puede mover a una persona es ver la actitud del hermano. En casa a veces hablamos y hablamos y hablamos, pero si no cambiamos de actitud, recordemos que el testimonio arrastra, mueve a muchas almas a seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decía un hermano protestante en una homilía? Un padre comentó, Marino, y quiero decirlo porque es una realidad. Le dice este hermano protestante al padre, padre, yo no creo que Jesús se encuentre en ese pedazo de hostia que ustedes llaman que ahí está Jesús. Y le dice el padre, bueno, no crees realmente porque no tienes conocimiento de esto. No, le voy a decir por qué no creo. Dice, ¿cómo es posible que muchos católicos el domingo al salir de misa, que comulgaron, que comieron ese pedazo de pan, como le llaman ustedes, dice ese pedazo de Jesús vivo, y al salir están mal encarados, mal contestan a las personas, no toman en cuenta al prójimo? Yo no creo, si estuviera un Dios vivo ahí, ese fue el comentario, ¿verdad? Y entonces él dice, el padre en la homilía, católicos, hermanos, por favor den testimonio del amor de Cristo en su corazón, amen al prójimo, amen a su familia, ya no peleen, ¿verdad? Entonces el testimonio puede más que 1000 palabras, hermano Marino. Eso es lo que pasa con muchísimas cristianos que no son católicos, que no aceptan la presencia verdadera de Jesús en la Eucaristía, pero es por el testimonio que dan aquellos que comulgan. Porque si dicen ellos que si verdaderamente estuviera vivo en la Eucaristía, ¿cómo es posible que salgan a ser peores de lo que entran a la iglesia después de que comulgan? Pero obviamente que entre nosotros como católicos sabemos de que eso no es realmente correcto, porque la verdad es que Jesús está vivo en la Eucaristía, pero eso no quiere decir que nosotros seamos instrumentos que estamos preparados para que esa Eucaristía se haga vida en nosotros y pueda llevar a cabo la obra para la cual Dios se hizo Eucaristía, que es para alimentar a las almas con su amor a través de nuestro corazón. Pero ¿cuántos instrumentos fieles hay en la Iglesia Católica que puedan ser verdaderas vasijas eucarísticas, que van a comulgar en verdadera gracia y estén preparados para hacerle justicia a la presencia divina en el corazón después de comulgar, que nos hace sagrarios vivos, piedras vivas del templo, que debemos salir a dar vida de la vida que recibimos y alimentar a toda la humanidad entera con un pan de vida que se nos dio a nosotros para alimentar las almas, a todos los que cruzan nuestro camino. Entonces, en realidad hay muy pocos sagrarios vivientes en la iglesia, tristemente, porque no tienen conciencia de la responsabilidad que tienen de ser soldados eucarísticos y de entender de que nosotros vinimos acá como católicos y fuimos escogidos por Dios como soldados de su ejército para alimentar a todas las almas, y que al nosotros consumir ese cuerpo, esa sangre de Cristo, estamos siendo enviados a ir a alimentar a todos aquellos que no lo pueden recibir, pero que recibirían
La gracia es alimento a través del amor que nosotros damos por la vida de ese Cristo eucarístico en nuestro corazón que hemos consumido, que se debe transpirar por entre nuestros poros, por nuestros ojos, por nuestra actitud, por nuestras palabras, por todo nuestro ser. Y eso es lo que falta en la iglesia, y por eso tenemos una masa de católicos que no tiene conciencia de que son instrumentos eucarísticos, y por lo tanto se convierten en el antitestimonio para aquellos que no conocen a Jesús Eucaristía y esperan son los resultados de la Eucaristía, de que tienen la verdad, porque cuando dicen de que cómo es posible que una persona comulga y supuestamente ese es Jesús vivo, ¿cómo es posible que salga a hacer cosas malas? Pues obviamente que eso se habla desde un estado de ignorancia por no conocer la realidad humana, en la cual no todos los seres humanos son fieles a Dios. La prueba está que Judas Iscariote sanaba a la gente y sacaba demonios y era un infiel, pero Jesús es fiel y a través de él sanaba enfermos. Entonces hay misterios en nuestra humanidad que, siendo tan débil y miserable, el Espíritu Santo actúa.